encontrado básicamente como una especie de derecho a réplica de una profesora de filosofía que se llama Roxana, una profesora de filosofía argentina bastante bien educada, bastante bien documentada en términos generales en lo que le compete a ella su rol social, que es profesora de filosofía e investigadora en estos tópicos, y una persona cubana que puede ser cualquier miembro de la sociedad cubana que vive fuera de Cuba, en particular esta persona, que no conozco su nombre, que se hace llamar Old Hardcore, vive en los Estados Unidos, y bueno, hay como una especie de confrontación entre ellos, pero que es muy sintomática, porque me dejó saber a mí por qué es que estamos en esta situación de indefensión también frente a los gobiernos que defienden los derechos de sus ciudadanos y que tienen instaurados en sus países democracias que funcionan con un libre mercado. Y entonces lo que voy a hacer es tratar de simultanear con los medios que yo tengo, porque como saben, no soy youtuber y tampoco me dedicaría a eso porque no es mi formación. Creo que puedo ser más útil como investigador todavía, a pesar de los años, y entonces, bueno, quiero simultanear y discutir con ustedes reflexivamente sobre la base de esta especie de disputa que se ha generado entre esta profesora de filosofía foránea, que defiende evidentemente los preceptos democráticos y hasta cierto punto, en mi opinión, marxistas, en relación a la opinión de un cubano emigrado. Y voy allí. Toda la población de Cuba es pobre al extremo. En Cuba tienen poquitos millonarios, pero todo el mundo se está muriendo ya. Oye, el salario medio de Cuba son $44. El medio, no el mínimo, ojo, el salario medio son $44. Y ya que el Banco Mundial actualizó el umbral internacional de pobreza a $1,90 por día, que estos son $57 mensuales, toda la población de Cuba es pobre al extremo. Estamos $13 por debajo del nivel de pobreza extrema mundial. Estos son datos. Cobramos 44. El cubano del canal Old Hardcore repite "estos son datos", pretendiendo convencerte de que te está informando algo objetivo, que para el Banco Mundial Cuba es pobre al extremo. Pero eso es falso. Si bien para el Banco Mundial el umbral de pobreza es de $1,90 por día, el cubano agrega conclusiones cerradas que son suyas y no del Banco Mundial, que no dice que Cuba sea un país extremadamente pobre. Por el contrario, para el Banco Mundial, Cuba es este año, el 2020, un país de ingresos medios altos, pues para medir la pobreza toma en cuenta las posibilidades de acceso a diversos bienes, el precio de la comida y otros servicios, que en Cuba son de los más baratos del mundo. No porque lo diga yo, sino porque es el propio Banco Mundial el que lo evalúa. En este video voy a hablar sobre Cuba, voy a responder a... Bueno, sobre esta primera parte del video que dijéramos que es el preámbulo, yo quiero hacer algún tipo de acotación. Y queridos amigos cubanos, nosotros no podemos progresar en ningún tipo de lucha cívica. Me refiero a una lucha cívica donde lo que se imponga sea la razón, sean los argumentos, sean la argumentación, en afirmaciones insulsas, pero peor aún, en afirmaciones que son erradas, porque ni tan siquiera la fuente las dice. Es decir, yo pienso que uno de los grandes problemas que hemos tenido los cubanos, en términos generales, es saber defender nuestra verdad, que para nosotros es absolutamente clara, precisa, dolorosa, sufriente. Esa verdad de todos nosotros, para mostrárselas al mundo, tenemos que ir con los elementos, con los argumentos sólidos que sean absolutamente no objetables. ¿Por qué? Porque de lo contrario caeríamos en determinadas expresiones que pueden ser catalogadas y de hecho se tipifican en todo tipo de discusión política y quedamos desacreditados y queda nuestra causa desacreditada. Esta persona, esta profesora de filosofía, Roxana, simplemente tiene un apellido alemán, no sé si es Kreiser o Kramer,
bueno, ya vendrá en otro momento del video. Ella desvanece un argumento de este cubano que sin lugar a duda está molesto porque hay niveles de pobreza en Cuba y nosotros sabemos que hay niveles de pobreza extremos en Cuba. Sin embargo, usando el propio dato que él trata de dar como una verdad certera, como una verdad absoluta, no lo es, porque ni tan siquiera el banco lo ha dicho y el índice cuando se usa está sujeto a una serie de determinantes que verdaderamente ponen en duda la diana por la que ha sido usado este objetivo para demostrar la extrema pobreza en Cuba. Yo pienso que la extrema pobreza en Cuba se logra demostrar obviamente con el Estado básicamente que tienen los pilares de una sociedad, que son la salud pública o la salud privada, la agricultura en todos sus estados de manifestación y obviamente la vivienda donde residen los ciudadanos de ese estado. Entonces yo creo que mostrando un poco de imágenes que sean realistas, mucho más que un dato de cualquier organización internacional que trate de hacer estadísticas, que sabemos que toda la información que sale de Cuba es una información absolutamente sesgada y la que se puede obtener desde el exterior normalmente es aproximada porque no existen mecanismos para poder hacer una especie de revisión científica de ningún tipo de datos y los datos tampoco son fidedignos. Por tanto, nosotros tenemos una poderosa arma que son nuestras anécdotas, nuestros testimonios, los testimonios de las víctimas. Es decir, es un argumento extremadamente sólido contra el cual nadie puede. Espero que esto esté transcurriendo, ¿verdad? Es que me da un poco de duda porque por momentos se ve parado, pero bueno, es Roxana Kramer, exactamente, gracias por la rectificación. Entonces, vamos a continuar en esta dirección. Las críticas del youtuber hardcore o Green Fit, como se lo llama en un canal de boxeo que tiene. Particularmente, él refiere a 5 minutos en los que hablé de Cuba en la entrevista que me hizo un tío blanco hétero en su canal. También voy a compartir algunas impresiones que tuve cuando visité Cuba como periodista en la década del 80. Y finalmente voy a hablar de muchas falacias que se cometen cuando se debate, en particular cuando se analiza un tema en forma maniquea. Quiero, en lo que sale el comercial, dejarles en claro que cuando ella habla de temas que se realizan o que se manejan de una forma maniquea, que está hablando desde lo correcto o lo incorrecto, desde las posiciones no binarias de sí o no, sino de lo que es correcto y de lo que no es correcto, es decir, cayendo en un campo de lo que sería la moral. Y entonces, en este sentido, es que ella trata de alguna manera de encauzar, porque evidentemente es una persona llena de recursos para socializar, para discutir, porque es además una profesora universitaria que tendrá que hacer eso constantemente con todos sus estudiantes que tendrán bastante dudas, sobre todo en tópicos como lo que son el marxismo. O la filosofía en términos generales, por favor. Sí, me siento feliz. Entonces, ella pone una serie de entrevistas cortas que hace un tal persona que se llama Pedrito el Paquetero. Y la posibilidad también de adquirir la carrera, que en otros países no se puede hacer porque tienes que pagar o tienes que ser hijo de mamá y papá. Yo me siento... Esta persona, como están viendo, por favor, ¿alguien me puede decir si esto se está viendo? Si está funcionando. Lo veo como si estuviera detenido. ¿O es que está funcionando? ¿Alguien me puede escribir solamente, por favor, si está funcionando para ya no detenerme más? Ok, perfecto. Entonces, fíjense que esta muchacha habla de una realidad. Ella está dando como certezas
realidades desde su punto de vista de lo que le pasa a ella en Cuba, que supuestamente tiene derecho a todo tipo de estudio, no especifica la carrera, supongo yo que sea una carrera universitaria, ella no especifica qué tipo de estudio ni qué tipo de satisfacción, sino que habla y juzga, emite juicios atrevidos sobre cómo ocurre la canalización de los estudios en el resto de los países. Probablemente una persona que no solo es una ignorante en términos generales sociopolíticos, sino una persona que probablemente nunca haya puesto sus pies en ningún otro país y mucho menos en países democráticos donde la posibilidad de llegar a estudios universitarios depende básicamente y casi de forma exclusiva de tus propias capacidades. Porque si bien no existen en muchísimos países democráticos la posibilidad de poder llegar a un estudio universitario absolutamente gratuito, sí existe la posibilidad de poder aplicar a determinados fondos que, aunque representen un endeudamiento, si tú logras sacar notificaciones sobresalientes, no tienes que pagar un centavo de ese préstamo que se te hizo para poder estudiar en la universidad. Pero obviamente la universidad, como cualquier tipo de estudio superior, es privativo, y es privativo inicialmente no por la condición de que sea restringido por un gobierno o por una condición monetaria, sino por las capacidades. Evidentemente no todo el mundo puede ser médico, no todo el mundo puede ser matemático, no todo el mundo puede ser un astronauta. Evidentemente hace falta actitudes y actitudes. No basta solo con la actitud, se necesitan determinadas capacidades. Y evidentemente aquí hay una demostración de cómo incluso cuando organismos internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, fundamentalmente tratan de evaluar los índices académicos de formación, de rendimiento del pueblo de Cuba, me refiero a los cubanos que están dentro de Cuba y que nos hemos formado dentro de Cuba, cuando pueden examinar las promociones, los niveles altísimos de promoción que hay a todos los niveles de enseñanza, así como estas personas que estudian en la universidad y manifiestan esa contentura, esa satisfacción, aunque fíjense, estamos hablando del año 2020, no sé esta entrevista del paquetero si habrá sido del 2019 o de la fecha que haya sido. Evidentemente nosotros, los que nos hemos formado en Cuba, los que hemos tenido la dicha de poder impartir en aulas universitarias, sabemos que todo esto es un gran globo, pero eso no quiere decir que nuestra formación haya sido totalmente deficitaria, porque me estuviera negando a mí mismo. ¿Cómo es posible que si mi formación fue totalmente negativa, es decir, cómo si yo voy a usar un argumento maniqueísta para poder defender la falta de libertades académicas que han ocurrido en Cuba desde 1959, cómo yo voy a decir que en Cuba la educación no sirve absolutamente nada, sin esgrimir argumentos y sin dejar de ser absolutamente totalitario en una expresión que es insulsa, porque no es posible entonces que yo haya podido con mi propia formación formar parte del staff académico de un instituto dentro de la Universidad de Berna. No es posible. Entonces estaría negando yo y estaría dándole la posibilidad a que un parlamentario o un tomador de decisiones, como es el pueblo, en este caso en Suiza, me pueda decir, entonces, ¿cómo es posible que tú estés trabajando en la universidad donde te formaste tú? ¿Te formaste en otro país o te formaste dentro de tu país? Entonces, esto se lo estoy diciendo para que vayan teniendo elementos como a la hora de hacer un juicio de valor, uno tiene que ser extremadamente cuidadoso y tiene que responder no solo a los modales de educación formal, sino también al contenido de lo que se trata de escribir, porque puede ser fácilmente desvanecido por el interlocutor, que simplemente analiza, porque no es una persona estúpida, es una persona que también tiene capacidad de análisis y que puede ponerte un espejo para que esas mismas palabras que tú estás vociferando se reviertan en tu contra. Seguimos entonces con la entrevista. Feliz. Y voy a seguir siendo feliz. Y voy a seguir defendiendo mi tierra al precio y al costo que sea necesario. Me siento feliz trabajando, buscando. Luego entrevista a un señor de la tercera edad, un señor mayor, que evidentemente es una persona que demuestra rasgos de ignorancia.
Obviamente cuando yo me refiero a rasgos de ignorancia y una conducta ignorante no quiero decir que sea totalmente ignorante, pero no es un adjetivo peyorativo, es un adjetivo que tiene una determinada connotación. Y esta persona no solo es que ignora la realidad de su propio país, sino ignora la realidad de muchos otros países y habla siempre en un lenguaje belicista, en un lenguaje de defendernos. ¿Por qué? Porque si bien está claro para mí, todos los países que son de alguna manera gobernados por extremas, no importa el tipo de ideología, de color de ideología que sea, siempre necesitan figurar un enemigo. Y no solo son los desagradables y los destructores y los asesinos y los criminales regímenes sociocomunistas, sino también lo son otros regímenes que han sido dictaduras, pero de la extrema derecha. Donde quiera que haya un gobernante, donde quiera que el pueblo deposite el poder de decisión de una nación en una persona, en un gobernante, estamos cayendo justamente en regalar nuestra propia libertad. Es decir, nosotros que defendemos la democracia, estamos regalando nuestros propios derechos individuales a la toma de decisiones de una persona que probablemente no tenga ni las capacidades, no tenga ni los conocimientos y no tenga ni las experiencias de vida como para poder tomar decisiones sabias, muchas veces sin hablar, solo con mirar. Luego entrevisto a una persona joven buscándome mi dinero, me siento feliz con mi familia. A pesar de... que dice que se siente feliz buscándose su dinero con su familia. Todos los cubanos sabemos que cuando un cubano se refiere a que está en la lucha, a que se siente feliz porque se está buscando el dinero, sabemos que si lo está haciendo, no lo está haciendo de una manera legal, por lo menos ojos vistos de la legislación que impera en ese feudo, en ese desgobierno, donde sabemos que básicamente para generar dinero tienes que usar artimañas. Tienes que moverte en ese background social que es el que de alguna manera garantiza los alimentos en las casas familiares. No me estoy refiriendo a alimentos de lujo, me estoy refiriendo a alimentos tan básicos como puede ser el aceite o el huevo. No voy a entrar ya ni a la carne. Fíjese que me estoy yendo a elementos que son absolutamente básicos en una dieta alimentaria. Y compararlos en el entorno de Cuba con otro entorno de otro país, hay que estar muy claro de cómo es que funcionan las cosas en otro país. ¿Por qué? Porque si no lo tienes, si no tienes esa experiencia de vida y no te has documentado lo suficiente, puedes caer en verdades absolutas desde tu perspectiva, desde tus circunstancias, que no lo son en la realidad y que pueden ser fácilmente desmontables por, vuelvo a decirlo, un interlocutor que sea lo suficientemente estudioso, ávido y entendido en este tipo de materias, donde yo tampoco lo soy, soy uno más de la comunidad. Yo soy entendido en los tópicos que me conciernen a mí como investigador, como biólogo, como un terapeuta de cáncer de mama o en general con una visión, dijéramos, holística sobre lo que es el cáncer. Pero fuera de allí, básicamente, soy una persona que puede decir me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo o voy a estudiar, porque esa también es una decisión de cada uno de nosotros, la capacidad de decidir estudiar para poder llegar a argumentaciones, no a vencer a través de gritos, a través de ofensas, a través de calificaciones y constantes calificaciones que no solo son propias de Cuba, lo podemos ver que también ocurre dentro del Parlamento español. Es decir, la manera en que unos tienen de criticarse a los otros es justamente usando descalificaciones. Y estos descalificativos son propios de algo. Cuando tú no tienes elementos de peso, porque tú también los compartes, es decir, ese tipo de violaciones, ese tipo de pudrición, ese tipo de corrupción, entonces tienes que llegar a los calificativos peyorativos. No te queda de otra, porque mostrar argumentos es llevarlo a la ley y que la ley tome determinaciones. En ese caso sí podríamos estar hablando de cosas que son objetivas, tangibles y que pueden apoyar al desarrollo socioeconómico de un país y por supuesto a disminuir la corrupción, que es el gran mal de la mayoría de todos los países de este planeta.